La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente presentes, cada una de las personas que nos escuchan. Qué bueno poder seguir perseverando, poder seguir aquí felices y caminando en el Evangelio de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Por eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que a través del Espíritu Santo Él nos ayude y nos ayude siempre a entender su palabra y a ponerla por obra, porque esa es la necesidad de nosotros como cristianos todos los días de nuestra vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tú has sido un Dios grandemente bueno, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para todo lo que vamos a decir y todo lo que vamos a escuchar, Señor, en este mensaje, en esta tarde, Señor. Que saquemos provecho, Padre, que aprovechemos el tiempo, Señor, y tu palabra para aprender, para ser personas diferentes, Señor, para poner por obra lo que tú nos enseñas, Dios. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y dice: orad sin cesar. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, titula La necesidad de orar siempre. Y sí, hoy vamos a abordar nuevamente el tema de la oración, pero desde una perspectiva distinta, resaltando una vez más su importancia para la vida del creyente. Hermanos, es innegable que nosotros vivimos en un mundo contemporáneo que resulta, diríamos, profundamente agotador. Constantemente somos invadidos por todo tipo de información, lo cual al final de alguna manera genera pesadumbre en los seres humanos. Las personas se sienten cansadas, las personas se sienten abrumadas y en muchos casos las personas llegan al extremo de cometer actos desesperados en su intento por encontrar algún tipo de descanso. Y nosotros los cristianos no somos más que seres humanos. Con frecuencia nos cansamos, en ocasiones nos agotamos, somos tentados, somos presionados con mucha intensidad por el enemigo, por el mundo, a través de las cosas del mundo. Y muchas veces experimentamos tensiones que nos resultan dolorosas. Y en medio de todas esas cosas, nosotros siempre estamos luchando por mantener nuestra mente en Cristo y por ser conscientes momento a momento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que seguimos adelante y perseveramos en el camino del Evangelio. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Batallamos, hermanos, por mantenernos firmes en nuestra tarea, nuestra labor como cristianos. Y eso, hermanos, tiene un costo. Nos desgastamos mental, emocional, física. Y aún, hermanos, cuando luchamos por seguir adelante, por seguir firmes en la tarea,
nos desgastamos espiritualmente. Pero ¿a qué voy con esto? Que nuestra única esperanza radica en comprender que la presencia del Señor y el hecho de ser conscientes de ella requiere oración y mucha oración. Por eso es que es necesario aprender a pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque una persona que está comprometida en el Evangelio vive en una constante carrera. Recuerde que el Evangelio, la vida cristiana, es una carrera. Y en esa carrera somos atacados una y otra vez por muchas distracciones. Y en consecuencia de eso, es imposible permanecer fuertes y fieles a Cristo sin apartarnos para estar a solas en oración y experimentar la renovación de Dios en nuestras vidas. Ese es el camino que Dios ha establecido para enseñarnos a confiar en Él. Y nosotros no somos autosuficientes. Por eso le decía, nos desgastamos espiritualmente, porque es que nosotros necesitamos estar constantemente con Dios, porque Dios es el que nos renueva, el que nos da nuevas fuerzas, el que nos permite seguir adelante espiritualmente en el camino de la vida cristiana. Por eso es que si nosotros queremos experimentar la seguridad de la presencia de Dios y cumplir aquello para lo cual hemos sido enviados al mundo, es indispensable pasar tiempo a solas con Él. Esa es una de las leyes fundamentales del crecimiento espiritual y del ministerio para cualquier cristiano. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Con frecuencia, hermanos, incluso nosotros como creyentes nos encontramos en situaciones como las que le voy a describir. Primero, con la necesidad de ser renovados y de ser fortalecidos, experimentando agotamiento. Segundo, la necesidad de recuperar la claridad respecto a nuestro ministerio, nuestra labor, tras sufrir un desgaste producto de mucho esfuerzo y de reflexión constante. Tercero, la necesidad de ser recargados con el poder de Dios y de renovar una profunda sinceridad de querer hacer la voluntad de Él. Y usted dirá, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de todo esto y cómo estamos seguros de que sí nos desgastamos en nuestra vida y que necesitamos constantemente ser renovados? Tanto por la oración, que es el tema del cual estamos hablando, como por la palabra de Dios. Es que precisamente eso es lo que observamos en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Todos bien sabemos como cristianos que Cristo no es ajeno a las experiencias de nosotros como sus hijos, como los hijos de Dios, como creyentes. Él vivió las necesidades y los dolores corporales, mentales, emocionales, propios de la misma condición humana. Eso lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa razón es que las experiencias de Cristo nos brindan valiosas lecciones espirituales que nosotros debemos aplicar, ofreciéndonos una guía que es clara sobre cómo afrontar las diversas circunstancias de la vida y sobre la importancia de mantener una vida de oración firme para que nuestra vida espiritual se pueda sostener. ¿Dónde vemos eso? Observe usted a Cristo orando en Mateo 14, del 22 al 33. Y de ahí destacamos aspectos de mucha utilidad para nosotros como creyentes. Uno ve que Cristo estaba orando en la cima de una montaña.
nosotros cuando oramos, cuando nosotros dedicamos nuestra vida verdaderamente a la oración, como debe ser, podemos percibir la grandeza de Dios, podemos contemplar la majestad y la gloria de Dios, y de esa manera podemos obtener una nueva perspectiva de Dios para que nuestras vidas espirituales sean recargadas, para que nosotros podamos ser recargados, hermanos, de parte de Dios a nuestras vidas. También podemos ver que Cristo oró de noche. Si uno analiza la noche, uno se da cuenta que ese periodo del día representa un tiempo íntimo y un tiempo reflexivo. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche, una persona tras haber trabajado y haber hecho muchas cosas en el día, se vuelve consciente. ¿Consciente de qué? De que está cansado y que necesita renovarse. Necesitamos renovarnos físicamente, sí. ¿Cómo nos renovamos físicamente? Con el descanso, con el dormir. Pero también necesitamos renovarnos espiritualmente. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Es ahí que somos conscientes, hermanos, que el mundo en el que salimos todos los días a enfrentar, allá donde luchamos batallas espirituales, cuando volvemos a casa, llegamos como el soldado cansado y necesitamos recargar nuestras baterías espirituales. Y es ahí donde necesitamos la oración. Y yo diría que es también un momento propicio para reflexionar sobre el día, para reflexionar sobre nuestra vida en el día transcurrido y proyectarnos hacia el día que viene, si Dios nos permite vivirlo. Y cuando nosotros tomamos esos momentos y reconocemos que esto funciona de esta manera, es cuando nosotros establecemos una vida de oración constante. Cuando nos acercamos a Dios para hablar acerca de lo que pudo haber ocurrido y lo que vendrá, hermanos, si es su voluntad. Y es en ese periodo, hermanos, donde reflexionamos, donde somos conscientes de que necesitamos recargarnos del Señor, necesitamos recargar nuestra vida espiritual, porque la palabra y la oración funcionan como esa recarga espiritual todos los días en nosotros y que nos llevan a vivir como a Dios le agrada. Cuando somos conscientes de eso es cuando establecemos relaciones fuertes y vidas espirituales disciplinadas en la oración y en el estudio bíblico. También podemos ver que Cristo oró completamente solo. ¿Por qué? Porque Cristo necesitaba un encuentro personal con Dios, estar cara a cara con Dios y poder, hermanos, recargar su vida espiritual. Poder, hermanos, renovar, es la palabra correcta, renovar su vida espiritual. Cristo ejerció un ministerio grandísimo, hermanos. Sanaba enfermos, hacía todo tipo de milagros, perdonaba los pecados de las personas, hermanos. Y aún así, siendo el mismo Dios, nos demostró a través de esto cuánta necesidad tenemos de un encuentro personal con Dios constantemente, porque si uno observa el ministerio de Jesús, si uno observa la vida de Jesús a lo largo de lo que escriben los evangelios, uno se da cuenta que constantemente él necesitaba un encuentro personal con Dios. Y si él no necesitaba, que era Dios mismo, ¿cuánto no más nosotros los cristianos? Cristo oraba en medio de las tormentas. Y esto resalta la importancia de la oración en la vida de una persona cuando también hay problemas y dificultades. Cristo oraba en todo momento, hermanos, estuviera bien o no estuviera bien, tuviera problemas o dificultades o no los tuviera. Y la importancia de la oración en la vida del Señor Jesús se evidencia cuando uno ve todo el tiempo que permanecía orando en medio de cualquier situación. Y yo diría, hermanos, si las angustias de la vida no fueron ajenas a Jesucristo siendo hombre,
cuánto menos lo serán para nosotros. Sabiendo y siendo consciente de todo esto, el Señor Jesucristo preparaba constantemente su vida para tener la fortaleza necesaria frente a cada etapa que debía enfrentar. Y es muy notable que después de grandes acontecimientos como enseñanzas, debates, predicación del Evangelio, milagros, de todo, hermano, que uno veía que hacía el Señor Jesucristo, Él se retiraba a lugares apartados para orar. Y de ese modo renovaba su vida en la presencia de Dios. Y nos enseñaba y nos daba grandes lecciones espirituales a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y retomando lo que decía al principio, hermanos, la oración es fundamental por múltiples razones. Y una de las principales es que nos permite mantener una conexión con Dios, una conexión firme. Vuelvo y repito, vivimos en un mundo que nos abruma y nos abruma profundamente. Y es inevitable, hermanos, que nosotros experimentemos cansancio, que experimentemos agotamiento. El mundo todo el tiempo ejerce presión, presión. Y como hay tanta perversión en el mundo en el que vivimos, muchas personas han llegado incluso a quitarse la vida por la falta de propósito y sentido. La gente cree que en el pecado va a encontrar la solución, hermanos. Y cuando experimenta el pecado una y otra vez y recibe la presión constante del mundo, terminan encontrándose en un punto de su vida donde no hayan salida, sin propósito, sin sentido. Y muchas de esas personas llegan a quitarse la vida. Y si bien ese no es el caso de nosotros como creyentes, debemos reconocer que el mundo sí puede agotarnos cuando nos ejerce presión constante. Puede hasta robarnos la paz si nos descuidamos y puede conducirnos a la ansiedad si nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Por eso es que la exhortación es clara a los tesalonicenses y a la iglesia en general: orad sin cesar. El apóstol Pablo, de manera, diríamos, parafraseada, exhortaba a los tesalonicenses a mantener una comunicación constante con Dios, de modo que su vida espiritual permaneciera firme, porque él sabía el mundo en el que ellos estaban y las aflicciones, las tormentas, las circunstancias, las dificultades que ellos podían vivir. Y si ese mundo en ese momento, hermanos, era perverso, ¿qué diremos del mundo hoy? Que está peor que nunca. La oración es el medio establecido por Dios para recibir de Él cada uno de nosotros. Dios actúa, Dios obra y Dios responde a través de la oración a nuestras vidas. Es una ley que Dios estableció. Fomenta nuestra comunión con Él. Nos ayuda a tener una mejor comprensión de su persona. Porque cuando nosotros hacemos las cosas en orden, cuando nosotros tenemos una buena relación con la palabra, eso nos lleva a orar. Y cuando empezamos a orar, podemos comprender mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y orar en base a eso, hermanos. Y a través de esa oración, hermanos, nuestras vidas espirituales se van renovando, porque cuando nosotros oramos, le damos la gloria a Dios, alabamos a Dios, tenemos una comunión con Dios íntima donde le contamos todo lo que nos sucede, todo lo que pasa en nuestra vida y todo lo que estamos sintiendo, viviendo. Dios trae paz, renovación y nos va llevando, hermanos, a través de la vida cristiana
por el camino que Él nos quiere llevar, haciendo su voluntad. Por eso es que por medio de la oración, nosotros los creyentes desarrollamos confianza en Dios. Así como también le decía hace un momento, desarrollamos una vida de adoración y de alabanza, porque la palabra de Dios nos lleva a alabar a Dios a través de la oración. Diríamos que la oración propicia que se produzcan todas las cosas buenas posibles en la relación entre Dios y el hombre. Y por eso esa es la razón por la cual Dios la ha establecido como un medio de comunicación con Él. Por eso es que la oración es clara. Perseverar en la oración, mantener una vida de adoración diaria, buscar momentos de quietud, apartados, permanecer en comunión con Dios, aún en medio de las actividades cotidianas, aún en medio de las dificultades, de los problemas, aún en medio, hermanos, de una vida espiritual o de un momento de nuestra vida, que no tengamos problemas y dificultades y que todo marche bien, aún en medio de todas las bendiciones que Dios nos da, permanecer en comunión, permanecer en comunión. Eso es lo que muestra el Señor Jesucristo en su vida. Por eso mantener una vida de constante oración es la garantía de una vida espiritual saludable y de la fortaleza necesaria para vivir como luz en medio de un mundo que está marcado por la maldad y por el pecado. Y vuelvo y repito, el mundo, Satanás a través del mundo nos va a presionar todos los días. Porque el objetivo de Satanás no son las personas en el mundo, pues ya las tiene. El objetivo de Satanás es que los que van a llegar al evangelio no lleguen y los que ya están en el evangelio retrocedan, hermanos. La conclusión para esto es muy clara, hermanos. No podemos descuidar la oración. Debemos recordar que la palabra de Dios y la oración son inseparables. Ambas constituyen los fundamentos de la vida cristiana. Y es en la oración donde uno como cristiano encuentra paz, encuentra consuelo, encuentra renovación, encuentra descanso. Esté bien, esté mal, como sea, hermanos. Por eso es que Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús no solo enseñó acerca de la importancia de la oración, sino que su vida misma fue el ejemplo perfecto de una vida de oración. Y voy concluyendo, hermanos. Aún, como les decía ahorita, siendo el mismo Dios, nos dio un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre y sobre la aplicación perfecta de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Y ese orar sin cesar es el condicionante, hermanos, a lo que yo les decía a lo largo de todo este mensaje. Estemos bien, no estemos bien, tengamos o no tengamos problemas. Las circunstancias de la vida sean las mejores o no sean las mejores, hermanos. La exhortación es clara, sin cesar, hermanos. Porque eso nos va a garantizar una vida saludable, eso nos va a garantizar ser renovados constantemente en nuestra vida espiritual, porque ni el mundo ni Satanás va a dejar de ejercer presión, ni el mundo ni Satanás, ni la naturaleza carnal del hombre va a dejar de querer ejercer presión si descuidamos nuestra vida espiritual. Vamos a orar, hermanos, y que permanezcamos constantes, disciplinados en la oración, en el estudio de la Escritura, para que siempre, hermanos, sin importar lo que estemos viviendo, lo que podamos pasar, tengamos vidas espirituales saludables. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por los medios que tú nos has dado, Señor, para que nuestras vidas espirituales permanezcan firmes, se renueven cada día, Señor,
y sigan adelante en medio de un mundo lleno de tanta maldad, de tanta perversidad, de tanto pecado. Gracias por la oración, gracias por permitirnos esa comunicación, Señor, que está abierta todos los días, a todas horas, Señor, para nosotros como cristianos, como tus hijos, Señor, que hagamos uso de esa herramienta constantemente, la apliquemos a nuestra vida, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, y que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor, haciendo como tú quieres que hagamos, porque tú quieres lo mejor para nosotros y porque sabes que lo que tienes para cada uno de nosotros es lo mejor, son las mejores bendiciones, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por estas enseñanzas y gracias, Señor, por la oración. Y que no olvidemos la necesidad de orar siempre, que constantemente debemos orar sin cesar. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.